Bendiciones, ¿cómo les va? Dios me los bendiga. Tarde pero seguro. Es tarde, pero bueno, aquí estoy grabando la reflexión. Tuve un par de inconvenientes y bueno, y acá estamos. Así que quería, antes de empezar, orar. Señor, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Queremos darte gracias por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y lo que seguirás haciendo en nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que nos hables, que tú, Señor, con tu palabra, Señor, nos ayudes, Padre Santo, a alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser espiritual. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, así estaba reposando mis pensamientos en este día en las temporadas, en las épocas estaba mirando cómo están las estaciones de la vida, que muchas veces las estaciones naturales tienen que ver con nuestras estaciones en la vida. Una primavera natural podría muy bien ponerse en una primavera cuando somos niños, en nuestra niñez, y un verano podría identificarse con nuestra vida ya más adulta, una vida en otoños cuando ya estamos maduros y un invierno cuando llega la vejez. Las diferentes estaciones de la vida que conllevan a diferentes acciones, y creo que la vida de un cristiano pasa por esos diferentes estaciones de la vida. Tenemos un tiempo donde soñamos, donde no nos han pasado cosas graves espiritualmente, donde no hemos recibido muchas veces el desengaño espiritual de algún hermano, algún líder o lo que sea, y que nos resulta fácil creer que es todo así. Y después nos vemos en la realidad que no es tan así, que dentro de la iglesia, dentro de nuestros pares como hermanos, también hay personas que están formándose, que necesitamos perdonarlas, que necesitamos seguir adelante, que necesitamos no perder el amor y no perder eso que dice la palabra de Dios. Y después tenemos las temporadas de que ya entendemos todas estas cosas y por alguna cuestión muy de nosotros se torna algo natural el buscar a Dios, algo natural el congregarse, algo natural, y empieza a ser algo cotidiano que también pierde esa frescura que tenemos que tener. Y esos momentos que llegan, que parecería que lo bueno o que lo nuevo de parte de Dios tarda mucho tiempo en llegar. Y también en esas esperas en Dios muchas veces abortamos el plan de Dios que tiene para nosotros, y otras veces aprendemos que en la espera en Dios siempre es lo mejor que nos puede pasar. Después llegan los inviernos. Los inviernos son espirituales, son bravos porque son inviernos de prueba, donde Dios por alguna razón prueba nuestra fe. Los inviernos espirituales son los que parece que el cielo está cerrado, que todo no sale como tendría que salir para nuestro ser, pero que tenemos que seguir amando, que tenemos que seguir viendo las codornices y el maná y el canán, verlo de lejos, pero aún así el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, como dice Corintios 13, sigue intacto en nosotros. Y después de los inviernos llegan las primaveras y el verano, y así un continuo, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Es un continuo círculo, que todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritus bajo el cielo y la tierra. Entonces creo que esas estaciones, saber en qué estación estoy, saber en qué tiempo estoy, me va a orientar para poder esperar. A veces esperar en Dios casi nunca es fácil para la persona normal, la carnal, o para la que no entiende del espíritu. Pero es lo mejor que nos puede pasar en temporadas de invierno, en temporadas de sequía. Y eso prueba también qué tipo de hijo soy, qué tipo de fe tengo.
qué tipo de persona soy ante Dios. Dice que en el desierto hay un árbol que es de acacia, se llama acacia, que tiene muchas hojas en el medio del desierto, donde otros árboles ni siquiera podrían subsistir un par de meses. Días, semanas se secarían por el intenso calor que hay en el desierto. Pero dice que el árbol de acacia no tiene una raíz profunda, que todo lo que recibe para poder calmar su sed viene de arriba, de la condensación del aire muy caliente, y en las noches baja mucha la temperatura en el desierto y eso se condensa en gotas, millares de gotas micros chiquitas, y sus hojas, que son redondas, se abren para arriba, y todo lo que recibe para saciar su sed viene de arriba, del cielo. Dice que de esa madera estaba hecha el arca del pacto, donde la presencia de Dios antiguamente se depositaba. Y dice que nosotros somos el arca del pacto nuevo, de un nuevo pacto. Y de esa madera de acacia espiritual está hecho nuestro corazón. Que no importa en qué desierto esté, que no importa en qué temporada esté, siempre recibe agua del cielo, que siempre recibe en su sed el agua que necesita para subsistir en medio del desierto que otros no podrían resistir. Dice que la acacia está en el medio de los desiertos insoportables y que muchos viajeros buscan su sombra, porque es como un inmenso paraguas donde buscan su sombra para cobijarse en los largos desiertos que hay en Israel. Y así somos nosotros para viajeros que andan en este mundo como un ebrio tambaleándose para un lado y para el otro. Muchos se acercarán por la sombra que damos en el medio del desierto y se preguntarán el por qué, y cuando vengan a la sombra de ese árbol, de ese árbol gigante en el medio de su desierto, se encuentren con una zarza ardiendo que le habla de Dios, de un Dios vivo. Creo que de cierta manera somos esos árboles de acacia, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro del creyente, o sea que nosotros somos el arca, y nuestro corazón tiene que ser de acacia, que todo lo que reciba desde arriba, del cielo, que cuando tenga sed reciba el sustento para poder seguir con su hoja verde de arriba del cielo. Y dice que así es el arca del antiguo pacto, era de esa madera, y de esa madera tendría que ser nuestro corazón como hijo de Dios, que nunca dejemos de dar frutos, que nunca dejemos de estar verdes, por más que las circunstancias, que las temporadas muchas veces sean contrarias a lo que nosotros creemos que tendríamos que vivir. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente, mira, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mismo mis discípulos. Esto tiene que ver con lo que Dios me hablaba en este día, de poder dar fruto. De dar fruto no depende de mí, depende que yo esté injertado a la vid verdadera, que yo tenga conexión con la vid verdadera.
lo que va a hacer que yo tenga conexión con la vida verdadera es que como pámpano, que yo lleve muchos frutos, dice. Que yo para dar fruto tengo que estar conectado con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Que el fruto tiene que ver, el fruto está ligado a mi conexión, y que yo dé frutos en Dios está ligado a cómo estoy amarrado a Dios, cómo estoy creyendo a Dios. El nivel de intimidad que yo tengo me conecta directamente con la multiplicación del fruto que tengo que tener. Por eso te puedo hablar, podemos decir, amamos a Dios y todo lo que podamos decir en Dios, pero el amor se va a corresponder y va a tener que tener un común denominador. Si amo a Dios tengo que dar frutos, porque el que ama a Dios está conectado con la vida verdadera, y el que está conectado por sí solo da frutos, porque dice, si no estás conectado, dice, porque separado de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Dice, pero el que está conectado, dice, el que si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice que lo primero que hace, dice, pedid todo lo que quieras y os ha hecho. Y dice que en esto se va a glorificar Dios. ¿En qué? En que llevéis muchos frutos. Dios se glorifica en nosotros cuando nosotros llevamos frutos, cuando damos frutos, cuando hacemos que al estar injertado en la vida verdadera, el pámpano pueda producir más pámpanos, puede producir frutos, sí o sí. Si yo estoy conectado con Dios, lo que va a hacer esa conexión con Dios va a hacer que yo dé fruto. Y es ese fruto que le lleva gloria a Dios. No es que yo solamente confiese que Dios es lo más grande que hay, que vaya a la iglesia, que congregue, que diezme, que ofrende, o que haga todo lo que tal vez religiosamente pueda hacer. Eso sinceramente no le va a llevar gloria a Dios. Lo que le lleva gloria a Dios es que demos frutos como pámpanos y hagamos discípulos. Que mi fruto sea uno de los frutos que tengo que tener, es el fruto del Espíritu Santo, amor. Yo tengo que ser alguien portador de amor, alguien portador de la gracia de Dios, y para eso tengo que estar conectado. Es necesario que yo entienda que si yo no estoy permaneciendo conectado a la vida verdadera, no voy a dar frutos. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice que Jesús es la vid, nosotros somos el fruto de la vid, ¿sí? Dice, ahora, como yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son el fruto de la vid, dice, el fruto de la vid da pámpanos cuando está conectado. O sea que si lo arranco, si no estoy conectado con la vid verdadera, dice que se seca. Y si se seca, está pronto a quemarlos. Entonces, una de las cosas que yo tengo que entender, que si yo quiero dar frutos, tengo que estar permanentemente conectado con Dios. No puedo dar frutos desde mi intelecto, no puedo dar frutos de lo que conozco de Dios. El fruto lo doy como pámpano si estoy conectado. ¿Y cómo sé que si estoy conectado? Porque doy frutos en el reino de Dios. Mi conexión hace que yo no esté igual que hace 3 años, que no esté igual que hace 6 años, que yo crecí en Dios porque permanecí aferrado a esa palabra. Como Dios, permanecer aferrado a la palabra que una vez Dios me dijo, y por más que pasen circunstancias y temporadas, esa palabra pueda ser viva y eficaz dentro de mi corazón, aunque todavía no vi
todo lo que Dios dijo que iba a ver, que todavía no, Dios no me hizo vivir todo lo que Él me dijo, pero aún así sigo dando fruto porque estoy creyendo, y el principio es creer a la palabra de Dios que lo va a hacer conmigo, pero yo sé que alejado de Él no puedo hacer nada, y es necesario que dé fruto, porque es el fruto que doy en la viña que le lleva gloria a Dios. Escuchad, el fruto que yo doy es lo que va a terminar dándole que gloria a Dios. Las personas tienen que ver en mí que hay frutos de Dios. Las personas tienen que ver, sentir cómo hablo, porque ese es el fruto de Dios. Labios que confiesen a Jesucristo, labios que den gloria a nuestro Padre. Pero mi vida tiene que ser de tal forma, cuando estoy conectado, que mi vida entera glorifiquen al Padre, y esa glorificación al Padre va a hacer que dé frutos, porque muchos se van a acercar para ver qué tipo qué es lo que me pasa, porque yo no estoy en desesperación como están los otros, porque siempre mi vida tiene un brillo que otras vidas no tienen, y cuando se acerquen a ver se encontrarán como con las zarzas que se encontró Moisés, y se encontrarán con la palabra de Dios, y podrán ver que la palabra de Dios vive en el creyente, porque dice, eso le lleva gloria a Dios, que yo esté compenetrado en la palabra, que yo esté dando frutos. Tiene que ver con mi conexión. Si no estoy dando fruto, tiene que ver con que no estoy conectado, porque todo aquel que está conectado a la vid da fruto. Es inexorable, es una cuenta, 2 más 2 siempre te va a dar 4, 2 más 2, 4, y esto es igual. La conexión con la vid verdadera como pámpano hace que lleve muchos frutos, y ese fruto es el que lleva la gloria que se tiene que llevar Dios. O sea, que cuando estamos dando fruto, eso glorifica a Dios, pero es necesario que el pámpano dé frutos, se multiplique, y que mi vida tenga una vida de multiplicación del favor de Dios. Por eso hablaba a lo primero de las diferentes etapas, estaciones del tiempo, que en las diferentes estaciones del tiempo siempre la hoja está verde, porque el que está arraigado a la simiente, el que está aferrado a la palabra de Dios, siempre da fruto, pase lo que pase. Lo último que dejaría de dar es fruto, porque dice la palabra de Dios que todo pámpano que está pegado a la vid da fruto. Es inexorable que todo que se acerca a Dios haya un cambio, que todo que se acerca a nuestro Señor Jesucristo haya una transformación, que nunca aquel que se acercó a Dios va a quedar como era. Y cuando es cambiado por Dios, eso que cambia a Dios en nosotros da fruto de reino, y ese fruto de reino glorifica al Padre. Entonces dice la palabra de Dios, dice en Lucas capítulo 13 versículo 6, dice que dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto bien, y si no, lo cortarás después. Y acá habla de que el dueño de la viña va a buscar, dice, a una higuera, va a buscar a ver si había higos, porque había plantado, dice, en la viña una higuera, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. O sea que Dios va a venir a buscar fruto de nosotros, que en estos momentos Dios quiere ver fruto en nosotros. Ya sé que si no estoy ligado a la vida verdadera como pámpanos, yo solo no puedo dar frutos. Necesito estar ligado a Dios, porque sé que Dios va a venir a buscar frutos, porque me va a demandar que yo tenga frutos. Aquí la palabra dice: y dijo el viñador: aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. Y dice algo terrible: córtala. Dice: ¿para qué vamos a inutilizar también la tierra?
Pero él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto bien, y si no, la cortarás. Y eso habla de las misericordias renovadas en cada palabra que Dios nos da a través de nuestro destino profético, pero también a través de nuestra vida de cristiano. Tal vez en algún momento me caí, tal vez en algún momento trastabillé, tal vez en algún momento miré lo que no tenía que mirar, pero si estoy ligado a la vida verdadera y como pámpano tengo que dar fruto, porque el fruto confirma mi conexión con Dios, pero también el fruto le da gloria al Padre. Porque sé que el Padre va a venir a buscar y tal vez esté buscando frutos en mí, como dice acá, porque tiene sed de mí. Y dice que vine a buscar fruto y no lo halló, y dice: hace 3 años que estoy esperando de esta higuera que dé fruto y no lo da. Entonces dice: córtala. Pero las misericordias de Dios llegan hasta ese lugar donde dice: le voy a dar una temporada más donde le voy a hablar, una temporada más donde le voy a volver a perdonar, donde voy a volver a dar oportunidades, una temporada no de invierno, le voy a dar una temporada de primaveras ahora, donde todo aparentemente va a florecer. Porque muchas veces son las temporadas las que lo usamos como escudo para decir: es por esto que yo no doy fruto, es por esta iglesia, es por este pastor, es por esta circunstancia, es por esto, es por aquello. Entonces tomamos las estaciones que estamos viviendo para poder decir al Señor: ¿quién tiene la culpa? Entonces el Señor dice: no, la voy a cortar, pero dice: esta vez te voy a dar una oportunidad, y no importa en qué temporada estés. Te voy a dar una oportunidad para que me demuestres si realmente hay amor, si realmente hay una conexión genuina, si realmente crees y crees mi palabra. Porque dice que alejado de ti los pámpanos no pueden hacer nada. O sea, que alejado de la voluntad divina que Dios tiene por cada uno de nosotros, que alejado del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, que alejados del propósito divino que Dios tiene con nosotros, no podemos dar fruto. No vamos a dar frutos si no son los frutos que el reino quiere que demos. No podemos dar frutos si no son los frutos que Dios dijo que vamos a dar. Pero el pámpano tiene que entender que alejado de él se seca, porque dice: el pámpano cuando está cortado se seca, no es un fruto. Entonces todo lo que dé fruto sí o sí tiene que tener el aliento de Dios, y el aliento de Dios es el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a buscar fruto en la higuera. Dios va a venir a buscar frutos en mi ministerio, en mi corazón, en mi vida. Me va a demandar que tenga frutos si es que estuve conectado, si es que recibí el testimonio de Jesús como Señor y Salvador. Porque yo sé que Dios tiene sed de mí. Yo sé que Dios tiene sed que nos multipliquemos, que es la bondad de Dios, pero que es el pensamiento y el corazón de Dios, que nosotros en todo seamos vencedores, que en todo nos podamos multiplicar, que en todo tengamos ese aliento de vida, pero que podamos llevar en todo la gloria al Señor. Y para eso tengo que entender que no es a mi manera. Tengo que entender como lo entendió el apóstol Pablo, que decía: todo lo tengo por perdido. Todo lo tengo por perdido, lo que antes tenía por ganado. Lo que antes era bueno para mí, lo he tenido por perdido. ¿Para qué? Para poder ganar lo del Señor, para poder hacer que la vida de Cristo viva en mí, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Estaba diciendo el mismo concepto que dije, que alejado del Señor nada quería, porque sabía que la multiplicación de la gloria de Dios en él estaba que estuviese conectado en la voluntad divina de Dios, y estar conectado como pámpano, como esa arca a donde reside el Espíritu de Dios en nosotros. Estar conectado tiene que ver con estar en obediencia a la visión que Dios tiene para mi vida, en la obediencia de saber cómo tengo que hacer ahora para poder dar fruto, y para poder dar fruto tengo que estar conectado con la vida verdadera, tengo que estar conectado con el Señor, como en una forma como no lo estuve nunca antes, porque dice que alejado de él nunca puede dar fruto el pámpano. Entonces
Yo tengo que hacer la cuenta espiritual. Yo en mi corazón estoy dando frutos o me siento frustrado. Estoy dando fruto o me siento parado. Estoy dando fruto o me siento que está en pausa. Si mi respuesta es negativa es porque tal vez no me conecté como me tengo que conectar. Porque cuando yo me conecto con el Señor como tengo que conectar, toda la circunstancia me ayuda para bien. No hay inviernos espirituales, no hay fracaso, no hay desengaño, no hay desaliento, porque toda la circunstancia al pámpano lo lleva a dar fruto. Por eso lo comparaba que el creyente con el arca del pacto del árbol acacia, que no importa en qué desierto esté, siempre da fruto. ¿Por qué? Porque la conexión viene de arriba, porque el alimento viene de arriba, por eso su hoja está verde. El pámpano está siempre, siempre, siempre conectado a la vid verdadera y da fruto, y el fruto glorifica al Padre. Eso dice la palabra de Dios. Dice que el fruto, dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que llevéis mucho fruto, eso es lo que glorifica al Padre. El pámpano tiene que llevar no un poco fruto, muchos, porque el Espíritu de Dios está con él. Tiene que llevar muchos frutos durante toda su vida. No puede vivir solamente de derrotas, porque el pámpano que está ligado a la vid verdadera lleva muchos frutos, porque su conexión es genuina, su conexión es del cielo. Entonces dice que cuando este hombre que tenía una higuera en el medio de su viña y fue a buscar fruto y no lo halló, lo primero que dijo: lo vamos a cortar. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tienen las otras plantas en mi viña, tienen todas las posibilidades que tienen las otras plantas que están en mi viña, que están siempre verdes, tienen la misma tierra, tienen el mismo cuidado, tienen el mismo sol, pero no da fruto. Y si no da fruto, las voy a sacar de mi viña, porque toda planta que esté en mi viña tiene que dar fruto, porque yo soy el que la plantó, y el que la plantó es el dador de vida. Si Dios te plantó, Dios te tiene que dar fruto, porque alejado de Él es imposible que demos fruto, pero conectado con Él damos mucho fruto, y en eso se glorificará mi Padre, dice. O sea, que demos fruto. El fruto que damos le da gloria a Dios. El fruto que damos le da gloria a Dios, porque no es de nosotros, es de Dios. Porque siempre es de Dios lo que hace con nosotros. Por eso en diferentes temporadas tenemos que dar frutos si estamos conectados con Dios. No importa lo que pase, no importa lo que nos digan. Hay un libro en la Biblia donde habla, en el libro de dice los valientes de David, que está en segunda de Samuel, capítulo 23, y da una lista extensa de personas terribles en sus valentías, que han hecho cosas terribles por el Señor. Y dice que en ese registro de los valientes, que es como una crónica de los valientes, dice que hay un montón de personas de gran honor, pero de gran valentía, que han hecho. Uno se había parado y se le durmió, se le pegó la mano en su espada y mató a miles de filisteos. Otro dice que estuvo él solo, hizo huir a todos los filisteos, y que todas estas personas tenían algo que no lo tenían todas las personas. Por eso tienen un registro en segunda de Samuel, y dice los valientes de David, y nombra a todos aquellos. Dice que uno, mirá, dice en el versículo 23, dice: después de este fue Samá, hijo de Agé, Adarita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Él solo, dice, él solo. Y así como otros que dice la palabra de Dios. Pero me llama la atención, dice que había tres
que no tenían nada de estos. Estos únicos 3 lo que tenían, que estaban cerca del rey David. Y dice que el rey David en esa oportunidad, dice que estaba pensando en Belén, donde él se había criado, pero que ahora estaban los filisteos y estaba rodeado por enemigos y era imposible. Se acordaba de los pozos de agua que había en Belén, en el medio ahora del campamento de la guarnición filistea. Dice que él tiene un pensamiento en voz alta y dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Dice que él dijo, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Dice con vehemencia, que lo dijo de afuera el rey David, ¿quién me diera de beber? Y creo que fue un pensamiento, y cuando dice vehemencia, lo ha gritado, porque nacía de su corazón, porque se acordaba de cuando él lo hacía y era joven. Y dice que había 3 personas que escucharon, que estaban cerca del rey David y escucharon estas palabras. Y dice que al escuchar estas palabras, porque estaban cerca del rey, salieron corriendo, irrumpieron en el campo filisteo y agarraron agua del pozo de Belén que estaba en el medio de la guarnición filistea y salieron corriendo otra vez y se la llevaron al rey. Solamente aquel que está pegado al rey, solamente aquel que está cerca del rey puede sentir cuando el rey necesita algo. Solamente aquel que tiene contacto con el rey sabe que necesita algo. Dice que estos 3 no tenían la valentía que tenían los otros, no tenían tal vez en su currículum las cosas que tenían los otros, que eran alguien que estaba cerca del rey, normal como cualquiera de nosotros. Pero lo que lo movió fue que sintió el deseo del rey. Los pámpanos que están sujetos a la vid verdadera, cuando el rey viene a buscar fruto, no solamente que van a salir corriendo a buscar esos frutos, sino que van a sentir cada vez que el rey esté pensando, que esté diciendo vehementemente lo que necesita. Por eso, henme aquí, envíame a mí, es una respuesta a alguien que está con los sentidos puestos en Dios. Por eso dice que estos no tenían por qué haber estado ahora en este libro de los valientes de David. Están en el libro de los valientes de David no porque eran fuertes, están en el libro de los valientes de David no porque eran guerreros, están en el libro de los valientes de David no porque no tenían miedo, están en este libro porque estaban cerca del rey y escucharon cómo el rey vehementemente tenía necesidad de algo. Y ellos dijeron, ese algo, no importa que esté en el medio de la guarnición de los enemigos, no importa que tengamos peligro para llegar a ese pozo, nosotros lo podemos hacer porque amamos al rey. Y dice que no dijeron, no podemos, salieron corriendo, irrumpieron, imagínate, irrumpir en el campo enemigo hasta el centro del campo enemigo, agarrar agua y salir corriendo otra vez. Solamente aquellos que aman a Dios, solamente aquellos que son capaces de poder creerle a Dios y de poder calmar la sed que Dios tiene en nosotros, irrumpe en el campo enemigo sin medir lo que le puede pasar, sin decir no lo puedo hacer. Solamente los pámpanos que son multiplicados porque está en la vida verdadera pueden sentir como el rey dice, ¿quién me diera de beber? ¿Quién se osaría a hacer un movimiento de fe? ¿Quién me va a creer más allá de lo que me están creyendo? ¿Quién es capaz de abrazar esta visión y salir corriendo y darme de beber lo que yo necesito? El pámpano, el que está sujeto, el que está en la vida verdadera, no media lo que tiene que dejar, no le importa lo que tenga que dejar, siempre en su accionar le va a llevar gloria
gloria a Dios, sin importar lo que pase, sin importar lo que tenga que dejar. Por eso Pablo le decía, vivir en mí es Cristo y morir es ganancia. Pero el que está conectado puede sentir como el Padre en estos momentos está angustiado por un mundo que se mueve a punto de caerse, por una niñez que necesita abrazos, por el que está a la vera del camino sin un Dios. Por eso Dios está diciendo, ¿quién se atreve a hacer esta tarea que otros no se atreven? Solamente el que está conectado, solamente el que es un pámpano que está conectado a la vida verdadera es capaz de escuchar la voz como estos tres escucharon la voz del rey David. Eran normales como vos, como yo, normales, con pesares, con miedos, con frustraciones, con un currículum de cosas que nos pasaron feas. Claro, personas normales. Lo que lo hace que accionen anormalmente es que escucharon que el rey decía vehementemente que tenía sed del pozo que tomaba cuando era joven. Y solamente el que tiene el sentido de amar al rey más allá de su vida es capaz de darle su vida al rey por ese deseo que tiene. Dios tiene deseo de cada uno de nosotros que podamos llevarle y multiplicar lo que el Señor puso en nosotros. Nuestra relación está ligada estrechamente con el fruto que doy. Nuestra relación está ligada estrechamente al fruto que voy a dar, y la multiplicación del fruto está ligada a mi relación con Dios. ¿Sentiste eso? La relación que tengo con Dios está estrechamente ligada con mi fruto. Mi fruto habla que estoy ligado con Dios, y la multiplicación de ese fruto está ligado a mi relación con Dios. Que yo me multiplique en la labor que Dios me dio tiene que ver con la conexión que yo tengo con Dios. Por eso dice, alejado de mí nada podía hacer. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a poder orar vehementemente a Dios para que Él me responda las cosas que tal vez yo tenga que entender? ¿Cuánto tiempo le estoy poniendo a poder leer la palabra y que Él me revele lo que estoy leyendo? Porque alejados de mí nada podéis hacer, porque la gloria de Dios es que podamos ¿qué? Dar frutos, dice la palabra de Dios. Dar fruto, dice eso, la palabra de Dios dice que en esto se glorificará mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El rey está diciendo, tengo sed, ¿quién se va a atrever a hacer esta tarea? Tengo sed, ¿quién se va a atrever a hacer esta tarea? ¿Quién se va a atrever a ir un día más a abrazar a esos niños y estar 4 horas armando algo para poder en un minuto que Dios haga lo que se rompió en años con ese niño? Y entonces la respuesta es yo, y para eso tenemos que estar ligado a Él. Si no lo vamos a hacer por emoción, si no lo vamos a hacer no por convicción, sino por emoción de mis sentimientos, y la emoción de mis sentimientos duran temporadas nada más. Cuando viene el otoño, cuando viene el invierno, cuando viene el verano, en alguna u otra forma le pasan cosas, en alguna u otra forma se achicharra en el verano, en el invierno se termina pudriendo, porque alejado de mí nada podéis hacer. Somos pámpanos que tenemos que estar ligados a la vida verdadera que es Dios, y Dios nos liga a través de su palabra. Cada vez que recibes una palabra, cada vez que Dios te habla, la tenés que atesorar en tu corazón, porque en un momento Dios mismo va a venir a buscar frutos, como pasa esto, y no lo encuentra. Y si no encuentra frutos, no nos va a identificar como hijo. Si no encuentra frutos que tenemos que tener como hijo, no vamos a ser llamados hijos, porque el fruto confirma la conexión que yo tengo. El fruto confirma la relación que yo tengo con Dios. Por eso mi relación tiene que ver con el fruto que di en estos años. Si tuviste conectado estos años, no pudiste vivir solamente de tristeza. Tenés que tener victorias eternas, las victorias de Dios, del reino, no las victorias normales, las victorias
de esas cosas que son naturales, hay otras victorias que son trascendentales, que son las espirituales, esas victorias que solamente Dios sabe, pero en eso nos tenemos que multiplicar. No podemos tener una vida como creyentes que siempre venimos de derrota, de dolor, de incomprensión. Nuestra vida en la vida verdadera, cuando estoy ligado, sea en el lugar que sea en la corriente que sea o en las tormentas, siempre da fruto. Eso dice la palabra, dice que da fruto siempre. Dice, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, no poquito, mucho fruto. Por eso el fruto confirma la relación que tengo con Dios. El fruto confirma la relación que tengo con Dios, y la multiplicación del fruto está ligado a mi relación directa con Dios. Por eso dice, si permanecen en mí, dice, y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas de las frustraciones tienen que ver porque no estoy conectado. Y si no estoy conectado, mi fruto no le va a dar gloria a Dios. Estamos en tiempos peligrosos donde el diablo quiere que nos pase eso, que nos desconectemos y podamos imaginar que a nuestra manera podemos dar frutos. Solamente podemos dar frutos si estamos conectados a la vida verdadera. Y acordate que Dios va a venir a buscar fruto en nosotros. Frutos en nosotros. Y como dijimos, tal vez no califiquemos para estar en una lista de héroes de la fe. Estos tres tampoco calificaban para estar en una lista de héroes de la fe, pero están. ¿Sabes por qué? Porque estaban cerca del rey. Y escucharon cuando el rey tuvo sed. Y anhelaba tomar el agua del pozo que tomaba cuando era un niño. Pero ahora había enemigos. Estaba una guarnición rodeando el lugar donde estaba ese pozo de agua. Y ellos escucharon el deseo del rey y no le importó qué pasara. Salieron corriendo porque el deseo del rey era lo que lo impulsó. El deseo del rey y saciar la sed del rey era lo que los motivó a entrar en campo enemigo, irrumpir en campo enemigo, tomar agua y salir corriendo como locos. Y eso es lo que quiere Dios. Ver cómo nosotros en sus deseos salimos corriendo sin importar los enemigos que estén, sin importar lo que pase, sin importar lo que nos puedan hacer, sabiendo que el rey tiene sed de hijos que realmente den y multipliquen en el reino de Dios por los que fueron llamados. Fuimos llamados a poder multiplicar en acciones buenas, en hacer discípulos, en salvar gente, en poder testificar. Fuimos llamados a eso. Por eso en el nombre que es sobre todo nombre, todo lo podemos. Pero tenemos que estar ligados cerca del deseo de Dios para poder sentir, dice, el secreto del Señor. Ahí en lo secreto Él te habla, en lo secreto Él te direcciona, en lo secreto Él te dice por acá, porque alejados de Él nada podemos hacer. Sabemos que nos secamos, sabemos que nos volvemos atrás, sabemos que nos volvemos hasta religiosos, pero conectados con la vid damos mucho fruto, y el fruto lleva gloria a Dios. Eso dice la palabra de Dios, que el fruto lleva gloria a Dios. Eso dice, y en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto, dice, y seáis mis discípulos. En esta noche, en esta madrugada, ya en el nombre poderoso de Jesús, es la palabra que les dejo como ministerio. Acordate que tenemos que estar cimentados en Cristo, y que alejado de Él es imposible dar frutos espirituales. Y lo que hace que nuestra vida tenga una dirección, que tenga sentido, esa es la palabra. Lo que hace que nuestra vida cristiana tenga sentido es que podamos estar conectados a la vida verdadera como pámpanos y dar muchos frutos para Dios. Ese es el sentido de la vida cristiana. Lo demás es religión, lo demás es aflicción. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y sabes cuando tenés esa paz?
cuando como pámpano estás ligado a la vid verdadera, porque sabes que estás ligado y estás dando fruto, y ese fruto le lleva gloria a Dios. En el secreto me conoceráis, dice la palabra, que en el secreto lo conocemos a Dios. Y en ese secreto entendemos que Dios tiene sed de un mundo que se está cayendo, de un mundo que está en pecado, de un mundo que está tienta como un borracho a punto de caerse. Y nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal, nosotros somos los que escuchamos el deseo del Padre, como estos tres que no clasificaban para estar en una lista de hombres de honor. Lo único que hicieron, estuvieron cerca del deseo del rey para salir corriendo, irrumpir en un campo enemigo tan solo para llevarle agua a su rey. ¿Estarás dispuesto a irrumpir en campo enemigo para llevarle el agua que ese rey está deseando de nosotros? Eso solamente contestáselo vos a Dios, como yo a Dios. Alejados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y esa es la palabra del día de hoy. Que Dios me los bendiga. Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, he dado tu palabra. En esta hora te pido, Señor, que tú obres, que tú toques, que tú los llenes a cada uno, Señor, de mis hermanos, y que esta palabra pueda dar frutos, Señor, así como el pámpano, Señor, se multiplique, y que ese fruto, Señor, le lleve gloria a nuestro Padre Celestial. Los bendigo, Señor, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que disculpen por la hora, pero bueno, sé que lo van a escuchar a la mañana. Que Dios me los bendiga mucho, y acordate, alejado de mí, dice el Señor, nada, nada y nada podráis hacer. Que Dios les bendiga.